Representantes de la patrística. San Pablo, Saulo de Tarso, también llamado San Pablo, apóstol del cristianismo. Tras haber destacado como furibundo fustigador de la secta cristiana en su juventud, una milagrosa aparición de Jesús convirtió a San Pablo en el más ardiente propagandista del cristianismo que extendió con sus predicaciones más allá del pueblo judío. Aportes a la religión, teología de la gracia, cuerpo de Cristo, justificación por la fe, libertad en Cristo. Teología de la gracia, la salvación es un regalo de Dios, no se gana con obras, sino que se recibe por la fe en Jesucristo. Aportes a la filosofía, ética y moralidad, libertad y responsabilidad, relación entre la fe y razón, metafísica de la resurrección. Ética y moralidad, destacó la importancia de vivir éticamente según los principios cristianos enfocándose en el amor y la justicia. Justino de Flavia o Flavio Justino, hijo de Prisco, nació en Neápolis hacia el año 100 de nuestra era y moriría fruto al martirio al torno al año 165. Es considerado por ser primer filósofo cristiano de uno de los primeros padres apologistas griegos. Aportes a la religión, apologética cristiana, diálogo interreligioso, cristianismo y filosofía, el Logos. Apologética cristiana, defendió el cristianismo contra críticas resaltando su racionalidad y coherencia. Aportes a la filosofía, papel de la ley mosaica, teoría de los logos espermáticos, diálogo con filósofos paganos, enseñanza oral y escrita. El papel de la ley mosaica, consideró la ley mosaica preparada el camino por el cristianismo y guiaba temporalmente el pueblo judío. Clemente de Alejandría, padre de la iglesia griega, discípulo de Panteno, estudió las relaciones entre el cristianismo y la filosofía griega y fue el iniciador de la elaboración científica de la teología. Aportes a la religión, síntesis de filosofía y cristianismo, educación cristiana, teología de logos, ética cristiana, síntesis de filosofía y cristianismo. Integró la filosofía griega especialmente al platonismo con la fe cristiana, considerando que la fe prepara para la aceptación de la verdad cristiana. Aportes a la filosofía. Educación y conocimiento, el logos como guía, el papel de la genosis, relación entre la ley y el evangelio. Educación y conocimiento, abogó por combinar la educación secular con la fe cristiana, buscando una síntesis entre conocimiento y enseñanzas cristianas. Orígenes. Filósofo y teólogo cristiano nacido en Alejandría, en dicha ciudad fundó la Escuela Teológica Superior. Acosado por los sacerdotes egipcios, marchó a Cesarea, donde fundó otra escuela teológica. Al negarse a renegar de sus convicciones cristianas, murió en Tiro bajo la tortura de la época de las persecuciones de Decio. Aportes a la religión, exogenesis bíblica y alegórica, teología trinitaria, teología del alma, apología cristiana, educación teológica. Defendió activamente la fe cristiana contra críticas y ataques. Aportes a la filosofía. Filosofía y fe, interpretación alegórica de la Biblia, visión sistemática de la fe cristiana, defensa de la libertad humana, defensa de la verdad. La interpretación alegórica es un método de interpretación que busca encontrar significados ocultos en los textos bíblicos. Gregorio de Nisa, llamado también San Gregorio Niceno, nació en el año 335 en Cesarea, en el seno de una distinguida familia. Se educó en su ciudad natal y su formación filosófica fue más profunda que la de sus hermanos. Su concepto estricto del matrimonio, manifestó en su obra sobre la virginidad, llevaría a pensar que permaneció célibe. Hacia el año 360 comenzó a interesarse por los estudios religiosos y manifestó una intensa devoción cristiana. Aportes a la religión, doctrina de la Trinidad, teología mística, teología de la creación. Enseñó a través de la contemplación y de la unión con Dios, los creyentes pueden experimentar una comunión íntima con lo divino y alcanzar la perfección espiritual. Aportes a la filosofía, concepto de la naturaleza humana y divina, antropología teológica, énfasis en la libertad. Argumentó que la voluntad humana tiene un papel significativo en la cooperación de la gracia divina y el proceso de salvación. Hipólito de Antioquía, San Hipólito de Roma, Antioquía, fue un teólogo y mártir cristiano del siglo III, nombrado primer antipapa en el 217. Fue presbítero de la Iglesia romana a principios del siglo III, se alejó de la Iglesia y formó una propia congregación. Fue exiliado en Cerdeña y luego condenado al martirio. Antes de su muerte fue recibido nuevamente en el seno de la Iglesia. Aportes a la religión, defensa de la ortodoxia cristiana, participación en concilios ecuménicos, escritos teológicos y apologéticos. Desempeñó un papel activo en la defensa de la ortodoxia cristiana contra las herejías que surgieron en el contexto de su tiempo. Aportes a la filosofía, reputación de todas las herejías, conexión entre filosofía y teología, contribución a la cristología, la rama de la teología que se ocupa de la naturaleza de Cristo. Ireneo de León. San Ireneo de León nació en el año 130 y murió en el año 202, teólogo y obispo de León. Fue una de las figuras más importantes en la historia del pensamiento cristiano. Fue discípulo de San Policarpo.
En el año 189 sucedió a Potino como obispo de León, escribió en defensa de la fe católica y fue uno de los más importantes adversarios del genocidio. Aportes a la religión. Lucha contra la herejía, énfasis en la tradición apostólica, teología de la recapitulación, crítica al genocidio, énfasis en la tradición apostólica. Ireneo enfatizó la importancia de la tradición apostólica como una fuente clave de autoridad en la Iglesia. Aportes a la filosofía, trinitaria, encarnación, hombre, escatología. Hombre, el hombre hecho de la tierra es una obra de Dios y las tres divinas personas intervinieron en su creación con su característica personal. Representantes de la escolástica. Juan Escoto de Origena. Juan Escoto de Origena nació en el año 810 y murió en el año 877. Fue destacado filósofo, teólogo y erudito irlandés que vivió en la época del Renacimiento carolingio. Escoto fue educado en la tradición monástica irlandesa, conocida por su énfasis en el estudio de la escritura y las obras de los padres de la Iglesia. Aportes a la religión. Presentó una visión cósmica en la que Dios es la causa de todo y todas las cosas proceden de la divinidad. Escoto Erigena empleó la teología negativa siguiendo la tradición de Peso Disonio para hablar de Dios más allá de las limitaciones del lenguaje y la comprensión humana. Sus ideas resonaron en ciertos místicos que buscaron una experiencia más profunda de la divinidad. Aportes a la filosofía. Filosofía medieval, la metafísica, la teología, la antropología, la filosofía del lenguaje, la relación entre fe y razón. Escoto Erigena fue conocido por su habilidad para realizar una síntesis original entre la filosofía neoplatónica y el pensamiento cristiano. San Anselmo de Canterbury. San Anselmo de Canterbury nació en 1133 en el seno de una familia acomodada en Aosta, en el norte de Italia. A los 27 años, en 1160, ingresó en el monasterio de Besén, donde se convirtió en discípulo y amigo de Lanfranc. Al ser nombrado abte San Esteban de Caen 3 años más tarde, Anselmo pasó a ser el prior de Besén. Aportes a la religión. San Anselmo es conocido por formular el conocido argumento ontológico para la existencia de Dios. Anselmo defendió la idea de que la fe y la razón son compatibles y que la razón puede ser utilizada para explorar y comprender la fe. Aportes a la filosofía. San Anselmo optó un enfoque lógico y analítico en su pensamiento, influido por la lógica y la dialéctica de su tiempo. San Anselmo formuló una teoría de la expresión que enfatiza la necesidad de la encarnación y la satisfacción de la justicia divina a través de la obra redentora de Cristo. Pedro Abelardo nació en Le Payet en 1079 y falleció el 21 de abril de 1142 en Chalon-sur-Saône. Fue filósofo, teólogo, poeta y monje francés. En los aportes a la religión, él proponía que la fe religiosa fuera limitada por unos principios racionales. Asimismo, ponía al descubierto las contradicciones irreductibles contenidas en los juicios de las autoridades de la Iglesia, lo cual era de signo progresivo en las condiciones de aquella época. En sus aportes a la filosofía, él desarrolla un pensamiento ético poco cercano a la filosofía moral, que se estructura con base en varios conceptos, entre ellos la razón y la subjetividad moral. Al igual desarrolla el poder discursivo sobre la vida moral y como razonamiento moral. Santo Tomás de Aquino nació en Rocaseca, Italia, en 1224 y falleció el 7 de marzo de 1274 en Abadía de Fossanuova. Fue presbítero, fraile, teólogo, filósofo y jurista católico perteneciente a la orden de predicadores. En sus aportes a la religión, él decía que la virtud de religión corresponde en manifestar reverencia a Dios en cuanto es primero principio de creación y del gobierno de las cosas. Uno de sus mayores aportes fue la integración del pensamiento de Aristóteles en la tradicional neoplatonismo. En sus aportes a la filosofía, él decía que una de las aportaciones más evidentes a la historia de la filosofía hecha por Santo Tomás son sus célebres 5 vías para probar la existencia de Dios. Santo Tomás cree que estamos justificados en aseverar con verdad que Dios es bueno, uno, omnipotente, perfecto o eterno, para que con todo nunca vamos a llegar a entender qué significa para Dios contar con todos estos atributos. Juan Duns Scoto, o mayor conocido como Juan Duns Scoto, nació en 1266 en el condado de Berkshire, Reino de Escocia, y falleció el 8 de noviembre de 1308 en la colonia electorado de Colonia Sacro Imperio Romano Germánico. Fue teólogo, filósofo y fue sacerdote católico. En sus aportes a la religión, él defendió la humanidad de Cristo y preparó la base teológica para la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Defendió la creación del mundo y del hombre por Dios a partir de la nada, que está basada en el principio teológico de que el amor divino ha trascendido lo infinito para vincularse con lo finito. En sus aportes a la filosofía, introdujo en la lógica el concepto de intención y fue el primero en oponer el significado concreto, término suyo, el abstracto.
Demostraba la imposibilidad de fundamentar racionalmente la idea de la creación partiendo de la nada. Muchas gracias por su atención prestada.